Voy a realizar una serie de videos. En este caso voy a utilizar el programa Cloud para generar una pequeña macro que se utiliza de manera frecuente dentro de las hojas de cálculo. Ya la tengo elaborada aquí para hacer un poquito más corto el video y es esta que tenemos acá. Voy a enseñarles el proceso completo de cómo se realizó esta desde el Engineering Prompt. Recuerden que ustedes definen ahí qué es lo que queremos realizar dentro de la inteligencia artificial. Vean cómo queda el prompt de manera inicial. Dice, deseo una macro en Visual Basic que me permita convertir el valor de una celda que tiene un formato de moneda en pesos mexicanos a su correspondiente en texto, que me indique unidades, decenas, centenas, hasta llegar a billones, y que en sus argumentos pueda definir la celda y el tipo de texto como 1 para minúsculas, 2 para mayúsculas y 3 como nombre propio. Y los decimales como 00/100 con las abreviaturas moneda nacional. Todo el texto entre paréntesis y casi siempre hay que hacerle la pregunta a la inteligencia si le queda claro o no. Por ello le agrego ahí, dime si te queda claro antes de proceder o necesitas que te aclare algún punto. Y si es así, pregúntame o bien dame un ejemplo de la cantidad 1004. Bueno, le puse una cantidad ahí para ver si efectivamente está entendiendo lo que le estoy pidiendo. Ahí dentro de su análisis o dentro de su desarrollo, vean lo que me contesta y se me queda muy claro. Antes de proceder, déjame confirmar que entendí correctamente con tu ejemplo. Aquí está tratando lo que le estoy preguntando aquí. Dime si te queda claro. Para la cantidad que yo le di, me pone un ejemplo y quedaría así en mayúsculas. Lo que yo deseo es una función en donde yo pueda escribir el nombre de la celda en donde se encuentra el valor numérico y que éste tenga tres opciones. Dentro de los argumentos, si en el argumento le pongo 1, que me lo dé en minúsculas. Si le pongo 2, quiero que me lo dé en mayúsculas. Y si le pongo 3, quiero que me lo dé como nombre propio, el texto como nombre propio. Y bueno, ahí ya me hace la primera pregunta. Es decir, solo tengo una pregunta de estilo antes de generar el código. Me pregunta que cómo lo quiero. Dice, para las partes de los miles en México se usa tanto un 1000 como 1000 a secas. ¿Cuál prefieres? Bueno, yo le contesto aquí que para expresar 1000 pesos, quiero que me exprese un 1000. Dice, ¿cómo prefieres los billones? En México a veces se usa la escala corta o escala larga para el billón. Recuerden que en Estados Unidos los billones son con 9 ceros y en México pues comúnmente lo hacemos con 12 ceros. Entonces le defino que sea con 12 ceros. Una vez que entiende esto me dice, perfecto, con esto tengo lo que necesito y va a generar la macro. Y bueno, ahí comienza a generar la macro y aquí ya me da parte de la respuesta. Me dice, listo, aquí tienes el módulo para usarlo. Siempre me va a decir cómo lo voy a incorporar dentro de una hoja de cálculo. Siempre es el mismo proceso, abrir el editor de Visual Basic. Recuerden que, se utiliza el atajo de funciones utilizando la tecla Alt en combinación con la tecla F11. Nos vamos a archivo, le digo que quiero importar el archivo me lo va a dar como un módulo de Visual, en este caso con la extensión .bas. Ya una vez que lo tenemos descargado, lo insertamos a un módulo y de esa manera va a poder trabajar. Aquí me va a decir la sintaxis de cómo va a quedar, en este caso mi función. Me dice que esto va a ser igual a pesos a letras. Recuerden que el nombre de la función no importa cómo se escriba, puede ser mayúsculas, minúsculas sin ningún problema. Después voy a tener que colocar el valor de la celda a la cual quiero convertir a texto y después el tipo. Nuevamente, 1 para minúsculas, 2 para mayúsculas y 3 para nombre propio. Y ahí me está dando unos ejemplos de cuál sería el resultado. Aquí encontré que supuestamente me dice debo de descargar el archivo, sin embargo lo descargué y este me presentó ciertos problemas, que son los que quiero que revisen en este video. Ya le dije que me está dando, en esta primera descarga me decía 1 peso y yo quiero que diga 1 peso. Entonces, bueno, ahí le estoy diciendo que me haga esa corrección. Siempre que hagamos algún pequeño programa o alguna macro, es importante que hagamos todas las pruebas necesarias para evitar esos errores. También tenemos que debatirle a la inteligencia artificial, no tenemos que aceptar tal como nos dé las cosas porque puede cometer errores debido a que no establecimos de manera adecuada el prompt. Aquí ya le hice la corrección, le estoy cuestionando que no es correcto
Y me dice, tienes razón, cuando el entero es 1, la parte decimal debe decir 1 peso y no 1 peso. Bueno, aquí en teoría me dice cuál es el caso que presentó el problema. Ya le dije, me está apareciendo 1 peso en lugar de 1 peso. En teoría hace la corrección, me dice que cuando sea una cifra decimal va a aparecer 1 peso. Para el caso de un decimal aparece de manera correcta 1 peso. Para el caso de 2 dígitos, 21 pesos. Y para el caso de cientos, aquí me dice 101 pesos. Hasta ahí estaría correcto. Sin embargo, me dice que ya me generó el módulo, lo descargo, lo pruebo y sigue teniendo el error. Aquí le sigo debatiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que debatirle, no aceptar tal y como esté dándome la respuesta. Por ello es importante que nosotros tengamos conocimiento, por un lado, de cómo se genera, en este caso, una macro, tener conocimiento de cómo funciona una macro, cómo se programa una macro y hacer las pruebas pertinentes. Aquí le digo que me sigue dando la palabra 1 y me vuelve a decir que tengo razón. Ese es otro de los detalles de la inteligencia artificial que siempre es complaciente. Ahí hay que tener mucho cuidado, que no se nos suba el ego por ese lado, ¿no? Dice, tienes razón, necesito depurar esto directamente. Déjame revisar el archivo actual y probar la lógica de Python para asegurarme de que funcione correctamente antes de entregarlo. Aquí, pues entra nuevamente a su revisión. En teoría, hace pruebas. Ya en este caso lo hace con unidades, decenas, centenas y millares. Y en teoría aquí ya me dice que está trabajando bien. Aquí me da un detalle bastante interesante. Dice, importante a reimportar. Dice, elimina primero el módulo antes que el editor. Bueno, que si ya inserté el módulo anterior, bueno, tener que quitarlo y que no quede ese vestigio dentro de la hoja de cálculo. Bueno, naturalmente eso ya lo sabemos, que tenemos que borrar completamente una macro antes de volver a probar la otra. Y me dice nuevamente aquí que ya puedo descargar el archivo. Lo descargo, hago la prueba y sigue con el mismo problema. Entonces yo le sigo debatiendo, le digo, me sigue dando 1. Y bueno, nuevamente ella analiza, me dice, entiendo, necesito ver exactamente qué está pasando en Visual Basic. Dime, por favor. Dice, ¿qué valor exacto escribes en la celda? Y ya me pone ahí algunos ejemplos. Y también estás usando la fórmula así. Recuerden que, bueno, cuando hacemos esto, pues en realidad es una función que quiero incorporar a Excel. Yo aquí me hace una opción que se llama debug, en donde yo voy, hago la prueba y le digo, y le doy como ejemplo que en esta cantidad de 71.236, bueno, no me está reconociendo la función debug y que mi valor de la celda la tengo en mi archivo en la casilla F47. De tal manera que ella cree que yo no estoy usando de manera adecuada el uso de la función o que tengo cierto desconocimiento de Excel, lo cual pues con esto le compruebo de que no. Y bueno, ya aquí ella hace otra vez el análisis, revisa y me dice cómo debería de ser la respuesta. Ok. En teoría, ella vuelve a hacer el trabajo y me vuelve a recordar estos pasos, que son los mismos que se hacen cuando nosotros incorporamos una macro a cualquiera de los programas de Office, llámese Word, llámese PowerPoint o llámese en este caso Excel o incluso en una base de datos. Aquí en teoría ya volvió a hacer la corrección y vuelvo a descargar el archivo, lo vuelvo a probar y aquí surge un nuevo problema. Aquí me empieza a dar unas aberraciones de texto y esas aberraciones principalmente me las está dando en donde existe el paréntesis. Vean aquí, no dice 16.521 pesos, sino que me da estas aberraciones de texto. Aquí está la cantidad que yo estoy insertando y no la está traduciendo de manera correcta. Y bueno, nuevamente aquí me dice, y aquí es donde ya ella detecta un problema de tipo técnico y me dice que, dice Windows, me dice que es un problema en donde espera una codificación Windows 1252 y el archivo, bueno, en el formato de UTF-8. Bueno, y me ofrece una solución, dice que va a utilizar el comando character. Recuerden que este es el que me va a permitir leer los caracteres del código ASCII o darme el valor de los caracteres del código ASCII. Y en teoría me dice que ya corrigió el problema para cuando tiene acento en la E, la I, la O. Entonces aquí me da un ejemplo. Nuevamente me da el archivo y otra vez realizo las pruebas pertinentes y sigue teniendo el problema. Vean que aquí no escribe de manera correcta la palabra 16.000, ¿ok? Entonces, reitero, todo eso lo tienen que revisar bien porque si yo lo leo de manera rápida, pues diría que ya está bien y sin embargo la macro sigue estando con errores, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ve los errores, me dice que ya los detectó
Y bueno, ella empieza a hacer las correcciones en las líneas de código en donde ella los encuentra. Y en teoría aquí me vuelve a hacer la corrección. Ella me da una explicación breve de qué es lo que está haciendo. Está utilizando nuevamente lo que les mencioné, el comando character de este código. Si lo vemos en la tabla de código ASCII, pues está refiriéndose a la acentuación. Y bueno, hace las correcciones pertinentes. Aquí es algo clásico de ellos, me ofrece una disculpa. Dice, los errores acumulados, dice, nuevamente, elimina el módulo anterior, importa este nuevo y prueba. Debería darte exactamente ya el texto sin ningún problema, ¿ok? Ok, hago lo propio, descargo, hago nuevamente la prueba, yo le contesto para darle su premio, le digo, muy bien, ya lo probé con diferentes cantidades y ahora sí te sacaste un 10. Nuevamente me dice que me da las gracias, me dice qué fue lo que realizó, hace la apócope, en este caso para la sintaxis de nuestro idioma español. Me dice que está utilizando el comando character para los caracteres acentuados, que está utilizando una escala larga para los billones y que me ofrece los 3 formatos. El número 1 para este caso en los argumentos, el número 1 para minúsculas, el 2 para mayúsculas y el 3 para nombre propio. Y los decimales de manera automática como XX sobre 100 entre paréntesis, todo entre paréntesis. Y bueno, me dice que hasta aquí ya terminó. Vamos a verlo cómo quedó al final. Reitero, yo en todo momento fui haciendo las descargas pertinentes y fui haciendo las pruebas pertinentes. Voy a descargar le digo aquí descargar, para que ustedes revisen. Aquí ya me hizo la descarga, es esta macro, número a letras.bas, y ahora me voy a ir al documento para que vean las pruebas pertinentes. El documento que voy a utilizar es es un documento que utilizó Microsoft para el entrenamiento de las acreditaciones de técnicos en informática. Si se dan cuenta, aquí este documento tiene, bueno, yo le incorporé algunos detalles más. Aquí estoy en la hoja de cotización, que es algo clásico que nosotros hacemos. Bueno, aquí no es otra cosa más que una cotización de artículos en donde tiene aquí la columna de cantidad, la columna de descripción, el precio unitario, naturalmente el importe, que no es otra cosa más que la cantidad por el precio unitario, y en la parte inferior ya me da el subtotal, el IVA y el total. Bueno, una vez estando ya dentro del documento, vamos a revisar la inserción de la macro. Recuerden que para esto utilizamos la tecla Alt F11. Este me va a permitir abrir el editor de Visual Basic, y lo primero que tenemos que hacer aquí es insertar un módulo en donde vamos a pegar la macro. Le decimos insertar, le digo que quiero usar un módulo y en ese momento vean que aquí ya me agrega el apartado del módulo. Estoy aquí dentro del editor del módulo y ahora voy a llamar el archivo, es decir, la macro que me generó la inteligencia artificial. Me voy nuevamente aquí en insertar, le digo que quiero trabajar un archivo. Recuerden que ese archivo ahorita quedó en la carpeta de descargas que está acá. Si no lo visualizamos aquí es porque no tengo la extensión propiamente dicha. Para que no haya ese problema nos vamos a este apartado y aquí le digo que quiero ver todos los archivos. En ese momento me va a mostrar aquí que tengo la macro número a letras.bas. Le digo abrir y en ese momento ya me abre aquí dentro del editor la macro y ahí puedo visualizar todo lo que hizo para realizar la acción que yo le estoy pidiendo. Recuerden que aquí me está dando cómo quedó mi función principal. Quedó así, peso a letras, en donde voy a colocar la celda y el tipo de texto que yo desee. Para simplificar voy a copiar esta función, me regreso aquí a mi hoja de cálculo, aquí, y aquí en este apartado es donde yo deseo colocar o convertir, en este caso es esta cifra, que se encuentra en la casilla F47, esta que es el total, quiero la cantidad en letras. Entonces le digo que esto es igual, pego el nombre de la función, pesos a letra, y aquí están los argumentos. Me pide la celda, recuerden que la acabamos de ver, es la celda F47. Recuerden que siempre se utiliza el separador coma y después el tipo de texto. Recuerden que dentro de los argumentos, el número 1 me lo va a dar en minúsculas, el número 2 en mayúsculas y el número 3 me lo va a dar en nombre propio. Le digo que lo quiero en minúsculas, presiono la tecla Enter y veo que en ese momento está trabajando de manera correcta la macro. Ahí me da, en este caso, 71,358 pesos, 65 sobre 100, que son los centavos. Yo les mencionaba hace un momento de que, bueno, tendríamos que hacer varias pruebas para que veamos que no nos esté fallando en ninguna de las cantidades. Si por alguna razón deseo modificar la sintaxis de la función,
Nos vamos a este punto y le digo que ahora lo quiero en mayúsculas. Mayúsculas es la opción 2 dentro de los argumentos. Presiono la tecla Enter y pues me lo está dando en mayúsculas. Para el caso de nombre propio, en este caso sería el número 3. Dentro de las ventajas que se tienen dentro de esta macro, recuerden que les he mencionado desde el principio que se utiliza bastante en diferentes documentos y hace además que se eviten errores humanos o errores de captura al momento de estar escribiendo. Además que sería muy tedioso estar escribiendo las cantidades de manera manual. Entonces la macro nos va a ahorrar ese trabajo. Para hacer una prueba rápida, pues voy a modificar por acá alguna cantidad. Vean que aquí ya tengo algunas cantidades con su precio unitario. Vamos a pensar que de este producto el cliente no se va a llevar 6, se va a llevar 10. Y vamos a pensar que de este producto el cliente no se va a llevar 2, se va a llevar 5. Entonces, en ese momento se actualizan los importes y naturalmente el total cambia. Eran 71,000, ahora ya son 74,000. Entonces, automáticamente veo que se está ajustando sin mayor problemas. Si se dan cuenta, pues es muy útil y muy rápido la generación de código, en este caso de macros, utilizando la inteligencia artificial. Hasta este momento pues veo que ya está funcionando bien. Recuerden que si yo quiero guardar este documento es necesario guardarlo con la extensión de un documento de Excel habilitado para macros, para que la macro siga trabajando. Entonces nos vamos aquí a el menú archivo, le digo guardar como y dentro de guardar como nos vamos a la opción de examinar para indicar la ruta en donde lo quiero guardar. Lo voy a dejar igual, ahorita está como libro de Excel. Si yo lo guardo así, en ese momento se perdería la macro. Tendremos que darle un clic en este punto y decirle que es un libro de Excel. Aquí está, libro de Excel habilitado para macros, para que siga trabajando mi macro. Le damos un clic ahí y le digo que lo quiero guardar. En ese momento se refresca y cada vez que yo quiera abrir el archivo para hacer alguna, en este caso alguna cotización, automáticamente ya va a estar trabajando la macro sin ningún problema. Si se dan cuenta, la inteligencia artificial está trabajando bastante bien. Otro de los puntos que necesitamos ver cuando creamos, en este caso, un pequeño programa, y si yo quiero optimizar la forma de mi engineering prompt, es decir, de mi generación de mi prompt, bueno, ahora hacemos lo que se le conoce normalmente como ingeniería inversa. Ahora me voy a ir a la parte contraria. Vean, hace un momento quedamos hasta este punto donde le estoy diciendo que ya se merece un 10 por su aporte. Me dice que si en el futuro quieres agregarle algo, pues lo puedo hacer. Le doy nuevamente las gracias y aquí yo hago un nuevo prompt. Esto es lo que comúnmente se le llama ingeniería inversa. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál sería el prompt que ella me sugeriría para haber hecho esta macro? Entonces le pregunto, dice: saludos, con relación a la macro creada en este chat y después de llegar a la satisfacción en cuanto a su funcionamiento, te pregunto, ¿cuál debería haber sido el prompt más adecuado a utilizar? Vean que ahí pues sigue alabándome, dice: saludos, muy buena pregunta. Es un ejercicio muy útil para sacarle más provecho a futuras iteraciones. Y aquí me da cuál sería el prompt que ella sugiere. Dice: crea un módulo en Visual Basic llamado, y me da el nombre de la función, que convierta un valor numérico monetario a texto en español para pesos mexicanos con las siguientes especificaciones: función, el valor de la celda y el tipo de texto, formato de salida, todo entre paréntesis, y hasta aquí, desde aquí hasta acá, en esencia fue lo que yo le pedí, solamente que con otras palabras. Aquí únicamente él está agregando estas partes que vienen siendo sus reglas gramaticales que él usó. De hecho, esto sí se lo dije también. Bueno, esto se lo dije ya después, que yo quería una escala de billón de acuerdo a cómo se estiliza en México. Y ya posteriormente me da una explicación y me dice que su principal problema estuvo en el requisito técnico crítico, es decir, en el tipo de codificación de acuerdo a esta variante de Windows, en donde no estaba considerando de manera adecuada los acentos. Aquí me dice las 3 claves que habrían ahorrado más tiempo son especificar el apócope. Si lo hiciéramos el programa, pues ahí nosotros indicaríamos cómo quiero la sintaxis del español. Pero el punto principal radicó en este punto, que es un detalle técnico que, bueno, ha cambiado a través del tiempo de cuando se generó el Windows a la fecha. Aquí en este caso me dice incluir casos de prueba en el prompt, que fue lo que hice durante el desarrollo de esta macro. Como comentario final les puedo mencionar de que aquí esta macro a mí me tocó hacerla ahí en la Facultad de Ingeniería cuando me tocó estar por allá en sus aulas, y pues créanme que esta macro nos llevó como 3 o 4 clases. Y además de la lluvia de ideas de diferentes compañeros que fueron aportando o fuimos aportando cómo podría ser la solución a este problema. Aquí la inteligencia artificial, si yo le planteo de manera adecuada y hago las pruebas y le debato cómo quiero al final el producto, pues me tardé un promedio como de 15 minutos en que me diera
lo que yo necesitaba. Reitero, cuando nosotros la generamos en la Facultad de Ingeniería, pues nos llevó, ¿qué les gusta? Unas 3, 4 clases de a 2 horas. Pues pensemos en unas 8 horas más o menos. Y reitero, con la colaboración de varios compañeros, pues sí viene a simplificar de manera significativa el trabajo. Ojalá les aporte algo para el desarrollo de sus prompts dentro de la inteligencia artificial y vean cómo simplifica de manera significativa un proceso. Dejo hasta aquí este video.